Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces. Muy bien, amigos, aquí a un costado del pasillo principal de la Universidad Anáhuac Campus Jalapa, y en la cafetería. Estuvimos aquí anteriormente y ya se encuentra con nosotros nuestra invitada del día de hoy en Reconociendo Todas las Voces, Raquel Guerrero Viguri. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido a esta casa. Qué gusto saludarte y gracias por recibirnos aquí en la Universidad Anáhuac. Gracias a ustedes por venir. Acompáñenme por acá. Creo que aquí es donde vamos a platicar. Oye, dos elementos claros y muy interesantes que nos platicabas fuera de esta charla. Ay, perdóname. Fuera de esta charla, que a ti te interesa que a la gente le quedes claros, como consumidores de televisión. Así es. Uno, ¿por qué consumes? Así es. Hacer conciencia de por qué vemos lo que vemos. Porque nos pueden gustar todas las cosas buenas o malas o que consideramos como chatarra o como algo muy guau. Pero para mí lo importante es que la gente entienda por qué te gusta lo que te gusta. Por qué prendes y un día dices quiero ver un programa de concursos, o por qué otro día veo una serie muy compleja, o por qué un día veo deportes. Sabes que esa es una pregunta que muy pocos se han hecho, incluyéndome a mí. Y con sí. esto que fue como un volado a la mandíbula en términos de pugilismo, iniciamos con esta emisión de Reconociendo Todas las Voces. Pausa y regresamos a charlar con Raquel Guerrero Viguri en esta emisión de Reconociendo Todas las Voces. Reconociendo todas las voces. Raquel, entonces tú llegas a la zona montañosa central muy joven. Eres originaria de la Ciudad de México. Sí, soy del DF y viví mi infancia en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, y llegué aquí de 10 años, casi 11 años a Jalapa. Como una niña. Sí. Apenas con mucho por aprender. Muchísimo, estaba yo muy pequeñita. En esta edición de Reconociendo Todas las Voces, desde la Universidad de Anáhuac Campus Jalapa, aquí en la capital del estado de Veracruz, por supuesto, charlando ya muy a gusto con Raquel Guerrero Viguri. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Te reitero el agradecimiento por recibirnos aquí en parte de tu campo de trabajo, porque tienes muchos escenarios y distintos. Sí, así es. Oye, ¿cómo te vas adentrando con este romance, con este idilio, con toda esta historia de la comunicación, las telenovelas y la televisión en particular? Pues mira, tuve dos influencias muy claras. La primera, que pues en cuanto a lo que veía a la televisión como contenido, es porque mi mamá, bueno, nosotros como familia crecimos en un lugar donde mi familia cercana, digamos, no estaba tan cercana. Por el trabajo de mi papá nos mudamos a varios lados y mi mamá, que era ama de casa, pues mi papá se iba todo el día a trabajar y mi mamá se acompañaba con la televisión. Entonces cuando yo llegaba de la escuela, la televisión siempre estaba prendida y 24/7 la tele estaba ahí y pues yo accedía a ella. Entonces digamos que en esa parte siempre vi mucha televisión. Y por la otra, mi papá, aunque su formación es de contador público, siempre le gustó estar como en la tecnología y siempre hubo una cámara de video. Yo cuando nací estaban las Super 8, pero después tuvo la Beta y después hubo VHS y siempre estuve muy cerca de esta sensación de estar grabando, porque a mí me tocó aprender a grabar. Mi papá me enseñó a editar video en 2 videocaseteras cuando yo tenía 10 años. Entonces, digamos que eventualmente cuando estudié comunicaciones... Sí, o sea, teníamos las 2 videocaseteras. Eso suena súper complicadísimo. Pues fíjate que después entendí que no era tanto. Lo que pasa es que pues, nada más era picarle al botón correcto y en el tiempo correcto para que empataran bien las imágenes. Y es algo que después estudié comunicación y después entré a trabajar a RTV. Y bueno, ahí ya estas cosas ya las tenía yo, por lo menos la noción ya la traía. Y así es como empiezo. Raquel, durante tu estancia en Radio Televisión de Veracruz agregas una situación muy importante a tu conocimiento y que ahora tú también compartes con las personas que se acercan a ti, con tus alumnos en este caso y con tus subordinados, por decirlo así, en cualquier empresa o escenario en el que te encuentres. ¿Tú entiendes finalmente cuál es la finalidad principal, el compromiso y la importancia de conocer las televisoras públicas en nuestra nación, que tenemos 42? 42 y además que caben todas en la misma cajita, aunque tengan funciones distintas, porque no es lo mismo hablar de canales que vienen como en este caso RTV con el gobierno, a los que están por parte de la universidad, ¿no? Que los universitarios también tienen otra historia, el mismo canal del Congreso o el canal judicial, todos caben en la cajita de medios públicos, pero tienen sus esencias distintas. Tú eres partícipe visualmente hablando del contenido del canal del Congreso, del canal judicial, me lo comentabas fuera de la entrevista. Sí, tampoco te voy a decir que me la paso todo el día pegada, pero
una de mis responsabilidades, digamos, haciendo lo que me gusta hacer, pero además como profesionista que me dedico a esto, es estar buscando cuáles son las propuestas que se hacen por parte de estos medios. Y de pronto, por ejemplo, me ha tocado ver documentales muy interesantes, por ejemplo, del Canal Judicial, respecto a los cambios que ha habido, no sé, en el sistema penal, y que de pronto son situaciones que uno nunca está exento de que te va a suceder algo que tiene que ver con abogados. Entonces, de pronto, esa es la programación que enriquece un canal con ese sector o bajo ese segmento, digamos, o esa temática. Pero además que es importante para mí ver cómo están haciendo uso de una señal que es nacional, que es un recurso de la nación, por decirlo de alguna manera, y cómo están haciendo para que la gente vea o se acerca a este tipo de canales, transmitiendo, quizás en el caso del canal del Congreso, pues las sesiones, que es una maravilla contar con un sistema así, que no en todos los países se da, y de alguna manera pueden pasar muchas cosas, pero esto es una situación hasta de transparencia que de pronto desdeñamos porque, pues sí, chutar de las sesiones puede ser muy de flojera, pero hay una situación de transparencia y de democracia muy clara en esas transmisiones. Entonces, una manera de entender y de ser partícipes de la transparencia y de un concepto a veces tan manoseado como la democracia sería, pues, obviamente empaparnos del contenido de estos canales. Quedó Mira, muy claro. por lo menos reconociendo, uno, que existen, y dos, que de alguna manera sí tenemos también el compromiso, ya no como televidentes, sino como ciudadanos, y ahí es donde cambia un poco la perspectiva, o por lo menos eso he aprendido, que cuando hablamos de medios públicos, la persona que los consume no nada más es un televidente, que el término ya está bastante en desuso, o un consumidor, sino eres un ciudadano. Y también el acercarse a un medio público es un acto ciudadano, porque esto tiene que ver con tu contexto, con algo que te toca a ti directamente, en el caso del Canal del Congreso, pues la cuestión legal, ¿no? O bueno, legislativa. Claro, existió esa evolución, o ya existe esa evolución de televidente a consumidor. Sí. Vamos a quedarnos en esta mención de reconociendo todas las voces, un poco románticos y nostálgicos, y vamos a mencionar los dos. Bueno, ya mencionamos los dos. Oye, 24/7 la televisión, y de repente esa exposición, en aquellos años, nuestros tutores eran inquisidores con el tema, ¿recuerdas? Hay quien satanizaba mucho esa parte. Sin embargo, en ti te ayudó para catapultarte. Fue como la piedra angular, es decir, tomaste la parte buena, porque ahí, insisto, quien decía que no había que exponer mucho al infante a la televisión por múltiples razones, pero tú le sacas jugo literalmente a esto que si lo vemos tan cuadrado no se veía de dónde. ¿Sabes qué? Que me ayudaron varias cosas. Uno, que mi memoria se empezó a llenar de recuerdos de la televisión. Y de pronto tuve que hacer algo con toda esa información. ¿Algunas vigentes hasta ahora? Sí, hay cosas que me acuerdo de que vi cuando era niña. O sea, pues te decía que aunque en mi casa la televisión estaba prendida todo el tiempo. Sí, había así como que un horario de ya faltan 3 minutos sí, para que empiece. Sí, claro. Ay, claro. Y yo sí era niña de que los domingos a las 7 de la mañana me despertaba a ver Chabelo y tenía muy claros mis horarios, que veía caricaturas y cosas así. Y me veía las telenovelas, aunque en realidad no me dejaban, porque evidentemente una niña de pronto no entiende muy bien lo que pasa en las situaciones de una telenovela. Y sin embargo, pues yo encontraba mis formas, las veía escondidas. Y eventualmente lo que hice fue darle sentido a toda esa información que se me quedó en la cabeza. Y no nada más saber que estaba ahí flotando, sino que pues, eventualmente se convirtió en una tesis de licenciatura y en una tesis de maestría, porque algo tenía yo que hacer con toda esa información, que obviamente después fui dándole forma, una forma mucho más de objeto de estudio, poniéndolo muy académicamente hablando, para poderlo aprovechar, porque algo tenía yo que hacer con todos esos recuerdos. Decía por ahí Alejandro Jodorowsky que a veces erróneamente creemos que nos vamos a quedar o que tenemos que quedarnos en un escenario toda la vida con una sola situación o práctica. Pero hablando un poquito de tu trayectoria, nada más un poquito, te desarrollas estuviste en Milenio, el portal, estás en Acrópolis, en Nova Noticias, wow, por mencionar solamente algunos. 3 detalles. Sí. Platícame un poquito más de eso. Pues mira, Digo, no nos alcanzaría esta misión. No, mira, he caído de manera fortuita en algunos de ellos y he aprovechado la oportunidad. Fíjate que en Milenio estuve gracias a un buen amigo mío que ya entrevistaste y que sé que conoces, que es Fernando Hernández, el Pollo. Mi amigo. Cuando él entró a trabajar a Milenio hace muchos años, me jaló
yo hablaba de otra cosa. En realidad yo empecé haciendo columnas que tenían más que ver con vida cotidiana, no era ni siquiera una situación más tan periodística, pero de alguna manera me dio presencia y me formó más en un hábito de la escritura que yo ya traía y me encantaba. Estuve ahí 4 años, después pues cambiaron las administraciones, eventualmente el diario ya dejó de existir como tal, y bueno, después ya en este tema o desarrollándome en esto que es hablar de los medios de comunicación, particularmente los audiovisuales, sí he tenido la fortuna de llegar a algunos. En este caso también trabajé mucho tiempo en un portal que se llama La Gaceta, que es de Eva Barona, y que es lo que hizo, digamos, en la versión digital, lo que hacía su papá, que también es un periodista muy reconocido aquí, que se llama David Barona. Con ella estuve muchos años hablando de televisión y después ya fui buscando otros espacios. Ahorita, desde hace un año que Ángel Martínez Armengol me invitó a colaborar haciendo recomendaciones de televisión y hablando un poco también sobre esta reflexión audiovisual. Y lo hago en un espacio del noticiario nocturno que tienen los jueves en la tarde-noche. En Acrópolis apenas voy a entrar este mes, apenas recibí la invitación, y también la colaboración es para hacer videocolumnas sobre la reflexión televisiva, y eventualmente también he estado presente de manera impresa en algunos medios como Tierra Adentro, que es una revista que tiene muchísimos años, es una revista nacional. Ahora me invitaron también a hacer una reflexión sobre un tema de una telenovela que acaba de pasar que se llamó Mi marido tiene más familia, y que la situación era sobre una pareja de jovencitos gay que habían causado un revuelo y en Twitter eran una bomba. Entonces me pidieron que yo hiciera una reflexión, no en fan, sino un poco más con datos, con elementos, para entender el fenómeno, en este caso especial, de la telenovela. Entonces así es como he participado en algunos medios, y ese es el tipo de colaboraciones que ofrezco. No sé cómo lo hiciste para compactar tanto en un comentario de 2 o 3 minutos. Sin duda tienes muchísimas experiencias, pero bueno, hay que enfatizar algo, siempre lo digo, con una sonrisota increíble. Gracias. Desde que nos saludamos aquí en la Universidad de Anáhuac. Y eso solamente es un indicativo de que aún resta mucho por hacer y que te gusta mucho. Me encanta. Que te gusta mucho lo que haces. ¿Qué sientes? Me encanta. Creo que me sigue sorprendiendo que me puedan pagar por lo que me gusta hacer. Así de simple. O sea, me pagaron. Wow, hay que tuitear eso, hay que compartirlo en redes, en Facebook. Usted también, escúchelo nuevamente, Sí. Por favor, repítelo. Me pagaron por hacer lo que me gusta, me pagan. Cuando el pensamiento común o del común denominador es levantándose pensando que tiene que recibir tal vez Sí. una remuneración económica Sí. mayor a la que está recibiendo por hacer lo que está haciendo. Y mira que es muy difícil. Y tú lo ¿eh? consideras, vamos a decirlo así, como una bendición. Es una bendición, porque lo puedo hacer a partir de clases, como lo que hago aquí en la Anáhuac, o lo que he podido también hacer en otras escuelas. Pero al final, a mí me sorprende mucho todavía, por ejemplo, cuando estudié la maestría, que me pagaran 2 años de una beca por sentarme a estudiar algo que para mí resultó maravilloso. O sea, 2 años para mí de sentarme y leer de telenovelas y formarme y entenderlo, digo, fue sorprendente y gustosísimo. Me encanta lo que hago, me encanta pensar en la televisión, y ahora me dedico a eso, aunque en realidad la paga no es tanta. A eso voy en algún momento, pero siento que aporto. Además, que es lo que yo leo, absorbo y proceso. Hay otra parte del encanto que es compartirlo, y que a veces, Sí, claro. a veces, por ejemplo, entiendo que cuando uno se forma como para la investigación, que fue mi formación de maestría, que yo estudié la maestría en Estudios de Cultura y Comunicación, y te hacen la idea de que tu formación tendría que ver con la escritura en revistas que son estas especializadas, en donde el pensamiento está en un lugar que a lo mejor no es fácil accesar para toda la gente. Y a mí lo que me gusta es precisamente lo contrario. Que al parecer todo el mundo rechaza. Ajá, de entrada. porque se ven muy elevadas o no sé. Y a mí al contrario, lo que me gusta es tratar de que lo que yo entiendo con mis recursos, que a lo mejor tampoco es que sean tan académicos, pero que lo que yo leo y absorbo y decodifico lo pueda transmitir para que la gente pueda sentir un poquito esto que yo siento, que ver televisión no es malo, que consumir medios audiovisuales, y menos en esta época, es malo, pero que hay que pensar y reflexionar en lo que estamos consumiendo, y creo que desde ahí parte todo, porque eso realmente es lo que hago en mis clases,
en mis textos o en las otras vías que tengo. Rachel, todo esto te ubica, ¿de acuerdo?, como un elemento de cambio en nuestra sociedad. Tú aportas cosas positivas o esclareces algunas ideas o algunas dudas como la que tenía un servidor antes de esta emisión. Y hablando específicamente del tema de las telenovelas, forman parte de la cultura de nuestro país, de México. Para bien o para mal. Sí. Aceptado o no, tal vez, por muchos periodistas, por polémico, muchos expertos no. en el tema. Polémico no, pero ahí está, con un contexto amplísimo. Unas muy buenas, según la óptica de quien la mire, porque es subjetivo al final. Unas muy malas, tal vez, pero sigue estando ahí, te adentras. Sí. ¿Y por qué finalmente con algo que causa tanta polémica, que genera tanto morbo, de repente, habiendo temas en los que te la podías llevar más tranquilón? Dijiste, yo quiero entrarle a los bureles como en Pamplona, suéltenmelos a todos. Sí. Y no es fácil, mira, no es fácil andar por el mundo diciendo... Raquel, porque de entrada lo que te llueven son críticas. ¿Sabes qué? Afortunadamente he sabido moverme en un entorno en donde no soy fan. Y creo que eso me ayuda mucho. Me gusta verlas, pero no soy... nunca no desde soy la óptica fan. del aficionado, claro. Lo que pasa es que, o sea, las disfruto mucho y claro que las vivo y sí soy de las de pasa algo y Virgen Santa, o sea, sí soy de las que dialoga con la tele, no lo niego. Sí, pero, te enojas con el personaje. Ay, claro. O sea, sí te transmite esa parte. Claro, y tengo una lista de odios absolutos que son de personajes de telenovelas. ¿Catalina Krill? Ah, no, a ella la amo. Ella merece todos mis respetos, ella sí, aunque sea muy mala, la amo. No soy fan de que, por ejemplo, vea una grabación y sale corriendo. Yo no fui de club de fans, yo no fui de las apasionadas que buscan a los artistas incansablemente. A eso me refiero, a que mi pasión la llevé hacia otro lugar. Entonces, claro que no me ha sido tan fácil porque incluso a veces el tema cualquier tema de la cultura popular a veces estudiado como en forma es dudoso, cuestionable, poco reconocido, pero existen quienes lo hacen. Entonces, afortunadamente me he sabido mover. Nadie quiere adentrarse. Son pocos. Por eso me atrevo a decir que eres arrojada. Sí, existimos muy pocos y al final de cuentas yo no lo hice ni siquiera por arrojada, sino porque de verdad cuando yo era niña las posibilidades tecnológicas solo hacían que tuviera 3 opciones de televisión. O la televisión pública de Imevisión, el 13 y el 7, o el Canal 2 de Televisa. Y para mi buena fortuna, cuando yo era niña y tenía esta disposición hacia la televisión, exposición más bien, me chuté la mejor época industrial de Televisa, que fue la de Cuna de Lobos, El Pecado de Oyuki, Diana Salazar. Vi muchas telenovelas y lo peor es que las recuerdo. Creo que lo escogí porque lo traía. Nunca fue así como me voy a meter en esto porque nadie se mete. Simplemente resultó un camino bien natural para mí hacerlo. Un camino bien natural. Bien natural. ¿Por qué es necesario que la gente comprenda el hecho de saber por qué consume un producto o por qué no lo consume en este caso? ¿Por qué si es televidente o no? Como usted lo quiere ubicar allá en casa, televidente o consumidor, dependiendo de la generación. Dependiendo de... Sí lo sigo haciendo, sobre todo en este caso específico, en donde ya las mismas televisoras no quieren producir telenovelas porque el término está tan corrompido, si me permites la palabra. Manoseado también. Manoseado y cayó en un bache tan terrible que en México no se quieren hacer telenovelas y les están cambiando el nombre a series, superseries, teleseries. Por eso en este momento Bueno, para son mí, exactamente lo mismo. Han cambiado porque los formatos están modificándose, hoy más que nunca. Pero hay telenovelas por esencia que siguen pegando y que siguen gustando a la gente siendo telenovelas únicamente. Por eso creo que hoy más que nunca mi tema es muy rico en posibilidades. Y además justamente esto de entender por qué la gente le sigue haciendo el fuchi a la telenovela, cuando para mí mucho de esto es una situación de hábitos. Muchos de nosotros nos acercamos a esto porque nuestra abuelita o nuestra mamá o alguien lo veía y se nos quedó el hábito. La televisión en sí es una situación de hábitos y lo que estamos haciendo ahora con los nuevos medios como el Facebook o como YouTube, también hay muchos que tenemos el hábito de despertar, poner el celular y ver el YouTube. Es un hábito. Entonces, en medio de esto, creo que de pronto dejamos de entender por qué nos acercamos a algo o por qué vemos todos los días un noticiario con este personaje y no con otro. ¿Por qué nos gusta, no sé, los domingos en la noche
a lo mejor ver deportes, o si ya viste todo el fútbol, te gusta ver el resumen del fútbol. Eso me Raquel, parece en esa importante toma pensar. de decisiones influyen situaciones muy básicas que pudiéramos considerar muy básicas, desde el que cómo va vestido el personaje, qué es lo que proyecta físicamente, Claro, por sí. ejemplo. Es tan básico El contenido que no puede lo ser el notamos. mismo, incluso. Claro, es tan básico que no lo notamos. Hay un gran productor de telenovelas, escritor y una persona que se ha dedicado mucho a esto, que se llama Miguel Sabido. Y Miguel Sabido, poca gente lo sabe, hizo un libro, él lo llamó la teoría del tono. Y todo lo que él habla en esa teoría del tono son las vibraciones con las que un producto televisivo se crea y qué es lo que la gente recibe. Es una situación muy compleja, pero te voy a decir que es tan básico como eso. Las vibraciones que sentimos y por qué nos vibra más un programa de la mañana, por ejemplo, si yo quiero ver Hoy, ¿por qué prefiero Hoy a Venga la Alegría? ¿Por qué ver el de la televisión pública y no ver YouTube? A lo mejor es una situación hasta de vibraciones. Me vibra más la apariencia, me vibra más el carácter, me vibra más el contenido. Te puedo decir que es tan básico como eso, así de simple. Y que es una cuestión que evidentemente no concientizamos hasta que entendemos o caemos en cuenta de, bueno, ¿yo por qué terminé viendo esto? ¿Por qué? Después de la emisión 400 o el capítulo Ajá. 5500 y lo que tú quieras. Así Oye, es. insisto, es un largo transitar ya, siempre con el mismo gusto, Sí. pero bueno, vienen nuevos proyectos. Háblame de esos nuevos proyectos que estás desarrollando y que estás estructurando y conformando con mucha pasión y con mucho gusto. Sí, mira, con mucha emoción, con además. mucha emoción, me encanta, estos temas me fascinan. Tengo digamos que es mi propio proyecto de divulgación audiovisual, que se compone es un blog, que es ratonadetv.com. Tengo videos en un canal de YouTube y tengo podcast. El podcast y el canal de YouTube, claro. Ajá. Y todo eso son contenidos gratuitos. Y ahora lo que estoy haciendo es tratando como de sacarle otro tipo de jugo a lo que hago. Y es que escribí un libro, que en realidad, bueno, no es propiamente que lo escribí, sino que hice acopio de varios autores que estaban hablando de algo que incluso me di cuenta a la hora de dar clases, es algo que la gente todavía tiene muchas dudas, y son los formatos audiovisuales. Escribí un manualito, retomé a ver varios autores que hablan de los formatos que hay en televisión, y yo hice una propuesta que está en este ebook, que es de estos formatos también, pero en YouTube. Es decir, en YouTube encontramos un montón de cosas, así como en la televisión encontramos un montón de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me hicieron la idea de crear este texto fue porque en un alumno de maestría un día me preguntó, maestra, ¿cuál es la diferencia entre una telenovela y un programa como La Rosa de Guadalupe? Y para mí fue muy complicado de explicar, no porque fuera complicado, sino que me horroricé porque dije, ¿por qué la gente no entiende que son productos diferentes, aunque son ficción? Son distintos. Y esto de las formas es algo que se estudia poco y que hay poca documentación al respecto. Entonces, si hay poco para televisión, hay poquísimo para YouTube. Yo lo que hice cuando estudié la maestría, mi tesis fue sobre un producto que son las webnovelas, que son las telenovelas aplicadas a Internet. Y buscar la bibliografía para esto fue imposible porque cuando yo estudié todavía no estaba muy popularizado el asunto. Y lo que quise hacer es esto. Entonces me senté muchas horas nalga, que quise aprovechar bien a la hora de producir algo. Y es que todo lo que he consumido en YouTube me doy cuenta que sí existen muchos formatos. Ves el blog, o el videoblog, muchos le dicen, ves el tutorial, ves el unboxing, ves los retos. Pero bien a bien, yo no había encontrado un texto que me dijera las características de cada una de estas cosas. Y eso es lo que yo estoy procurando con este manual, sobre todo para la gente que estudia comunicación, o si hay alguien que está haciendo tesis sobre influencers, que ahora hay mucho sobre eso. Aquí pueden encontrar este tipo de material, que lo pueden encontrar desde mi página. Me lo autopubliqué y lo subí en Amazon. Ahí es donde lo estoy vendiendo. De acuerdo. Oye, después de este contexto tan enriquecedor que tú nos compartes en esta emisión de Reconociendo Todas las Voces, me quedo con una conclusión, si me la permites. A ver. Creo que no fueron horas nalga, Ah, bueno. sino un tiempo aprovechado de manera muy valiosa. Raquel Guerrero Viguri, gracias por estar con nosotros Gracias a ti. en esta emisión de Reconociendo Todas las Voces. Muchas Fue un placer. Recuérdanos, por favor, cómo te pueden encontrar en tu podcast y en tu canal de YouTube. Miren, todo me encuentran como Ratona de TV.
y estoy también en redes sociales. Me pueden encontrar en mi blog, que es www.ratonadetv.com, y estoy en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube, y también me encuentran como Ratona de TV. Rapidito, así, rapidito. Ratona de TV. ¿Qué sigue en lo que resta del día, en este día? ¿Qué más vas a hacer? Híjole, ahorita tengo que escribir porque también estoy ahorita en 2 textos, uno sobre productores y showrunners de series, que ahora también son temas muy de moda. Y pues aparte tengo un emprendimiento y también le tengo que dedicar otro tiempo a una tienda en línea que tengo, que es de otra cosa, no es de televisión, pero también ocupa mi tiempo. Actividades miles y el día no nos alcanza, Raquel. Así es. Te reiteramos el agradecimiento. Gracias a ti y a todos ustedes. Muy bien, yo lo invito a que continúe sintonizando la mejor señal, la de Radio Televisión de Veracruz y TV+. Esto fue Reconociendo Todas las Voces, en esta ocasión con Raquel Guerrero Biguri desde las instalaciones de la Universidad Anáhuac, aquí en la capital del estado de Veracruz, en Jalapa. Hasta la próxima. Cafecito.